Buenas tardes, mi nombre es Olivia Navarro Hoyo, soy la directora general del Hospital Star Médica Querétaro. Bienvenidos una vez más a una transmisión muy especial de Star Médica Talks. En conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Próstata, hemos organizado este Facebook Live como parte de la campaña que hemos impulsado durante todo el mes de noviembre. Esto con el propósito de invitar a todos los hombres para que hagan conciencia sobre los hábitos que deben de llevar a cabo para el cuidado de su salud, recordándoles que su bienestar y calidad de vida son pilares para tener la fuerza de cumplir todas sus metas y hacerlo por lo que más les mueve. Antes de comenzar, les comento que al finalizar esta transmisión haremos una pregunta sobre el tema y quien conteste primero se llevará un check-up de salud masculina, el cual incluye estudios de laboratorio, cardiología, consulta con un especialista y algunos otros estudios de imagen. Entonces es momento de poner mucha atención acerca de la información tan relevante que nos van a compartir. Asimismo, les comento que durante el mes de noviembre, precisamente impulsando esta estrategia, hemos desarrollado check-ups con la intención de tener la prevención de su salud y estos precios estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. Ahora sí, comenzamos y qué mejor que hablar de este tema con los importantes médicos especialistas que el día de hoy nos acompañan. Le doy la bienvenida al doctor Enrique Hans Mues Guizar, quien es cirujano oncólogo, tiene una subespecialidad en endourología, es cirujano robótico certificado, miembro de la American Urology y director del Centro de Urología Avanzada de Querétaro, CURAC. Bienvenido, doctor Mues. Muchas gracias por la invitación, Oli. La verdad es que muy agradecido de estar en este foro y más con excelentes compañeros y colegas. Y la verdad es que creo que va a ser un momento muy interesante para que podamos ayudar mucho en la parte de prevención y creo que va a ser una gran dinámica el poder compartir todos los conocimientos. Claro que sí, gracias. También nos acompaña esta noche el doctor Rolando Bonilla. Él es cirujano urólogo con diplomado en urodinamia, avalado por la Universidad de Bristol, miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y Colegio Mexicano de Urología y socio fundador del Centro de Urología Avanzada de Querétaro, CURAC. Bienvenido, doctor Bonilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues bueno, realmente muy contento de compartir algún tipo de conocimiento a las personas y pues bueno, recordando que la medicina preventiva es el éxito de la medicina y vamos a platicar de eso. Muchísimas gracias, doctor. Y por último, pero no menos importante, el doctor Alberto González Gómez. Él es cirujano urólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y Colegio Mexicano de Urología y tiene un posgrado en cirugía robótica y laparoscópica, laparoscópica del Mayo Clinic. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, bueno, felicitar al hospital por hacer este tipo de charlas bastante útiles. Y también dar la bienvenida a la audiencia que podamos llegar a tener. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para darles una información muy completa aquí con mis colegas. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos el día de hoy y darse el tiempo para aclarar estas dudas que son las más frecuentes que tienen los pacientes sobre el cáncer de próstata. Sabemos que esta enfermedad cobra 7,000 defunciones al año en México y se posiciona como la primer patología dentro de los cánceres. Entonces, si están de acuerdo, abrimos el tema con la siguiente pregunta. Doctor Mues, ¿qué es la próstata? Bueno, la próstata es importante identificar, es una glándula que está localizada entre lo que es la vejiga y la uretra. La característica que tiene la próstata es que nos permite finalmente hacer una licuefacción del semen. De esto lo que va a permitir es que podamos tener una fecundación y la función que tenemos en esta glándula es que pueda hacer una licuefacción. La licuefacción que permite que el espermatozoide pueda fecundar. Esa es la única función que tiene. De acuerdo. ¿Es hereditario el cáncer de próstata, doctor? Sí, aquí es una parte muy relevante. De hecho, algo que hemos venido trabajando muchísimo es tratar de conocer nuestros antecedentes. Si recordamos 20, 30 años atrás, las generaciones de abuelos, bisabuelos, pues no compartían mucho de qué patología habían estado padeciendo. Y hoy por hoy sabemos perfectamente que un método de detectar a tiempo es conocer nuestros antecedentes y esta es la parte de la genética. Sabemos perfectamente que el cáncer de próstata triplica las condiciones de incidencia en pacientes que tengan carga genética por abuelos, tíos, padres, hermanos que finalmente hayan padecido cáncer de próstata. Entonces, por supuesto que es hereditario y hay algo muy novedoso que se está sabiendo actualmente, que es la correlación con un gen que se da también en el cáncer de mama.
De ahí la importancia de poder conocer ampliamente todo lo que serían nuestros antecedentes y finalmente que la familia nos pueda informar de las patologías que están padeciendo. De acuerdo. Doctor Bonilla, ¿qué síntomas da el cáncer de próstata? Bueno, esto es muy importante y qué bueno que la pregunta. Muchas veces nosotros los hombres realmente no tenemos la costumbre de ir al médico, hombres como tal, ¿no? Por idiosincrasia, por la cultura de México, etcétera. Entonces, platicar de esto, de los síntomas de próstata, realmente no hay síntomas para el cáncer de próstata hasta etapas muy tardías. Entonces, es muy importante conocer esto, dado a que, pues, cuando ya hay algún tipo de síntoma, puede haber un cáncer de próstata en etapas muy tardías y ya no se le puede dar otro tipo de tratamiento más que paliativo o manejo de control, ¿no? Para que no se expanda más. Hay otro tipo de síntomas de la próstata que se confunden, ¿no? En la cual, pues muchas veces dicen, nosotros nos vamos a orinar muchas veces, o el chorro más delgadito, con urgencia para hacer pipí, pero eso realmente es por el crecimiento benigno. Hay varias enfermedades de la próstata, realmente es un crecimiento benigno que se llama hiperplasia prostática, el cáncer de próstata, prostatitis o algunas otras. Pero realmente el cáncer de próstata no da síntomas hasta etapas tardías y por eso es la importancia de tener un screening prostático, es decir, un buen estudio mínimo cada año, es lo importante, ¿no? Claro, hablando precisamente de los temas de diagnóstico, de prevención, entiendo que al ser una enfermedad silenciosa es por ello la importancia o la relevancia de estar checándose constantemente como lo hacemos las mujeres, ¿no? Con nuestros estudios que normalmente son un poco más asequibles, por así decirlo. En el tema de cáncer de próstata, entiendo que al no tener esta sintomatología, es la necesidad de los estudios. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo se puede diagnosticar el cáncer de próstata? Ok, el diagnóstico del cáncer de próstata es variado, pero realmente bueno, hablando más del screening prostático, regularmente cuando hay antecedentes de cáncer en la familia es muy recomendable iniciar el chequeo a partir de los 40 años de edad, 45 años, a partir de cuando no tiene antecedentes pues, relevantes de cáncer de próstata en la familia, sobre todo una vez por año. Los primeros estudios que se deben hacer son básicos. Obviamente, evidentemente, es una historia clínica bien hecha en la cual tenemos que ver antecedentes familiares, cómo se sienten, algún tipo de síntomas y, sobre todo, tener un marcador tumoral en la cual se ocupó desde 1989 más o menos, que se llama antígeno prostático específico. Esta es una proteína que se crea en la próstata únicamente. Ya lo mencionó el doctor Hans, en la cual pues, sirve para que no se calcule el semen y es para que no tenga capacidad. Pero se vio desde aquella época que a partir de la elevación de esta proteína de la sangre, pues es sospechoso al cáncer de próstata. No solo se puede elevar por otras razones, pero es un dato que nos puede indicar que tengamos que hacer otro tipo de estudios para llegar a un diagnóstico preciso. Es una sospecha diagnóstica. También, pues bueno, vamos a hacer énfasis, y ahorita hablamos con los colegas, que muchas veces en las reuniones con amigos o con algún otro tipo de personas en la sociedad, en las cuales dicen, pues ya tenemos un marcador tumoral, si lo tenemos elevado, pues ya hay que hacer más estudios, si lo tenemos bajo, pues ya no hay que hacer nada, pero se tiene que combinar siempre con un tacto rectal. El tacto rectal no está abandonado, nosotros hacemos un tacto rectal, porque como dijo el doctor Hans, en la localización de la próstata abajo de la vejiga y enfrente del recto. Entonces, por medio del tacto rectal podemos tocar una zona que es muy importante, es el más frecuente de la localización del cáncer de próstata, que es la zona periférica, la cual podemos tocar con el tacto del dedo. No solamente con el antígeno y el tacto rectal, incluso no llegamos al 100% de especificidad y sensibilidad diagnóstica. Por eso tenemos que hacer un seguimiento anual para llegar a un diagnóstico definitivo. Ahorita en las siguientes preguntas vamos a seguir platicando qué otros estudios tenemos para llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Comprendo entonces que
el estudio por naturaleza, y es una de las dudas que constantemente tienen los hombres, es el tabú que tenemos del tacto rectal para poder hacer también toda esta parte clínica de diagnóstico. No sé si el doctor González o el doctor Moes pudieran ampliarnos un poquito más, si es indispensable tener este tacto rectal, si simplemente con este estudio que nos menciona que es el antígeno prostático sería más que suficiente, ampliarnos un poco más esa duda. Sí, si me permiten, la cuestión del tacto rectal es muy importante porque de hecho esa situación es la que, por lo menos en México, limita la situación del diagnóstico en los hombres y por eso es que tenemos esta estadística tan mala, ¿no? De muertes por cáncer a causa del cáncer de próstata, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí sí hay un poco de criterio y tendencias, ¿no? La realidad es que sí, casi todas las guías comentan que el tacto rectal es una cuestión indispensable, para poder realizar el diagnóstico. Sin embargo, en un paciente que no tiene antecedentes familiares de cáncer, que tiene un antígeno prostático, es una muestra de sangre, vaya, es normal. Realmente el tacto rectal posiblemente pueda pasar como un segundo criterio, ¿no? Porque el primer screening ya no está mostrándote que tiene ese problema, ¿no? Particularmente si el paciente en ese sentido tiene el problema de hacerse la detección, o sea, no quiere la cuestión del tacto rectal o le es conflictivo realizarlo, pues sí es una práctica que podría en ese paciente en particular ser evitada, ¿no? Cuando ya tenemos marcadores, el antígeno prostático está elevado o la tendencia familiar, algunos factores que preguntamos ahí en la consulta, desafortunadamente sí es totalmente indispensable, ¿no? Realizarlo, porque en eso se basa el avanzar a hacer otro tipo de estudios de confirmación diagnóstica que vamos a tocar más adelante, ¿no? De acuerdo. Me parece que el doctor Moes quería aportar algo también. Sí, aquí digo, realmente todas las opiniones muy valiosas y creo que súper útiles. Algo que me gustaría regresarme tantito es hacer un poquito de la imaginación a los pacientes, ¿no? Porque de repente hablamos de algunos tejidos que ya finalmente obviamos nosotros por ser especialistas y estamos en la medicina, pero me gustaría nada más dar 2 puntos muy sencillitos. Para poder entender un poco de lo que estamos platicando es imaginarse la próstata como si fuera una manzana. La manzana finalmente tiene una cáscara y en el centro donde vendría la parte de las semillas sería prácticamente la uretra, que hay muchas ilustraciones que esto nos lo permite entender. Entonces, todos los hombres después de 30, 40 años de edad expuestos a testosterona, que es lo que tenemos, hormona masculina, pues evidentemente va a estimular la próstata, ¿no? Entonces, sí quería hacer un poquito hincapié en esto para que nos imaginemos lo que comentaba muy bien el doctor González, el doctor Bonilla, sobre la parte de los tactos rectales. El tacto rectal lo que va a tocar es prácticamente la parte externa de esa glándula que nos imaginemos como si fuera una manzana, y prácticamente algo bien delicado y por lo cual invitamos a que hagamos conciencia es que el 70% del cáncer se da en la parte externa y esa parte externa es finalmente lo que se llama zona periférica. Entonces, esto nos podría permitir saber por qué no da síntomas este tipo de patología, porque desafortunadamente no toca la uretra. Y si no toca la uretra del tejido, no va a generar ninguna sintomatología de tracto urinario bajo. Y otra parte nada más para complementarla, compartirles un poquito. En la parte de mi tesis, cuando me formé en el Hospital General de México, algo que comentó muy bien el doctor Alberto González, es que nosotros fuimos a ver la incidencia de cáncer de próstata en un tercer nivel, que es el Hospital General de México. Nos llevamos una sorpresa muy triste. Normalmente Estados Unidos, tomándolo como marco de referencia, 75% de la gente tiene un cáncer de próstata localizado, que es un sinónimo a que tienen alta posibilidad de éxito en el sentido de que al recibir un tratamiento se van a curar. La sorpresa para tristeza de nosotros como mexicanos es que en la tesis en el General de México, que es un centro de referencia a nivel nacional, solamente había 35% del cáncer localizado. Entonces, esto es creo que un número impactante en el cual tenemos que hacer conciencia y tenemos que saber que tenemos que conocer más sobre nuestra salud, pero no solamente eso, sino que tenemos que actuar y empezar a hacer medicina preventiva. Claro.
Muchísimas gracias, doctor, por la aportación. He escuchado en sus opiniones que los tres coinciden en que existen otros métodos de diagnóstico. ¿Nos podrían ampliar un poco más acerca de estos métodos de diagnóstico? ¿Qué otros métodos se utilizan? Bueno, ok, sí, evidentemente, y ahorita en la actualidad tenemos ya un poquito más de tecnología y nos da mucho amplitud y sobre todo disminuir también el riesgo en el diagnóstico para diagnosticar un cáncer de próstata. Realmente el antígeno prostático específico y el tacto rectal no da un diagnóstico como tal, sino es una sospecha diagnóstica. El único estudio que nos da un diagnóstico definitivo es el diagnóstico histopatológico, es decir, tomar un pedacito de próstata, que es una biopsia de próstata, y que el patólogo lo estudie y nos diga si hay o no hay cáncer de próstata. Sin embargo, este estudio es un estudio invasivo y tiene sus riesgos. Evidentemente, tenemos nuestras técnicas y preparaciones para disminuir esos riesgos que pueda tener en cada uno de ellos. Ahora tenemos, en la actualidad, estamos ocupándolo muy bien, es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, en la cual si tenemos sospecha, ya sea por un antígeno prostático elevado o un antígeno que está subiendo progresivamente, pero de manera rápida durante años, o un tacto rectal, un sospechoso, en la cual no estamos seguros si vamos a hacer una biopsia o no, hay que hacer este estudio, en la cual es el estudio por imagen que es el más exacto en la actualidad, en la cual nos da una sospecha diagnóstica también, pero localizada, es decir, nos dice, hay una tecnología en la resonancia magnética que se llama PIRADS, en la cual dependiendo de la sospecha va del 1 al 5, del 3, 4 y 5 es muy conveniente hacer una biopsia de próstata. Y este estudio, aparte de decirnos que si es conveniente o no hacer una biopsia a un paciente, también nos dice qué localización y qué zona en la próstata tenemos que tomar en cuenta para tener énfasis en tomar biopsias en esa zona, que ahorita hablaremos de la biopsia de próstata. Es también importante mencionar que la resonancia magnética multiparamétrica nos ha disminuido el 30% de biopsias innecesarias. Entonces, pues todavía con esto nos ha ayudado un poco el diagnóstico o en la sospecha diagnóstica para llegar a un diagnóstico definitivo. Lo cual es fabuloso, porque aparte entiendo que al ser un estudio de imagenología es completamente indoloro, ¿verdad, doctor? Tiene mayor precisión y no es invasivo, es indoloro. Así es. Extraordinario. Así es. En Star Médica también tenemos este tipo de servicios. Muy bien. Sí. ¿Quieren ampliarnos un poquito más acerca de la biopsia? Sí, adelante, doctor González. Perdón, no quiero retrasar mucho, pero hay dos cosas que me parece muy importante que el doctor Bonilla tocó y que quisiera ampliar un poco. La cuestión del antígeno prostático es el estudio que con mayor frecuencia realizamos, es ahorita el que nos ayuda a hacer un screening general y es muy importante hacerlo. Hay dos situaciones. Uno, hay un antígeno prostático que se mide únicamente como cualitativo y no como cuantitativo. Es como una prueba rápida de antígeno prostático. Realmente está bastante en desuso ese estudio. No nos sirve mucho porque tiene muchos falsos positivos o negativos, por un lado, y por otro, la detección de cáncer de próstata con antígeno en el hombre, a diferencia de lo que se hace en el cáncer cervicouterino con la mujer, ¿sí? Se tiene que hacer siguiendo el número, el valor que tiene el antígeno prostático. Entonces, para el hombre sí es muy importante cuánto tuvo de antígeno prostático el año pasado y el anterior y el anterior, ¿sí? Porque podemos hacer mediciones con las cuales podemos sospechar de mayor o menor manera en el paciente si está desarrollando un cáncer, aún antes de que eleve a los niveles que se marcan ahí en los valores de referencia como normales, ¿no? Entonces, por eso es importante que el paciente conserve esos resultados de los estudios para que los pueda mostrar a su urólogo y su urólogo pueda tener la mejor información. De acuerdo, muchísimas gracias. Doctores, ¿qué tan común es el cáncer de próstata?
Perdón, Oli, me voy a retrasar tantito, había alzado la mano para comentar ahí. Lo que dice el doctor González creo que es súper importante y tenemos que recalcarlo mucho, ¿de acuerdo? Hay dos aspectos muy importantes. Uno, la parte de la resonancia magnética, que ha sido una revolución en la urología. Lo primero que nos revolucionó fue el antígeno prostático, que es un estudio en sangre. Pero a partir del estudio en sangre, muchas veces este tipo de antígeno se puede modificar, y esto quisiera dejarlo claro al foro, porque de repente cuando vemos un antígeno elevado, lo primero que decimos es tengo cáncer. Hay que estar tranquilos porque finalmente el antígeno prostático sí es muy sensible, pero puede haber causas como crecimiento de mucho tejido prostático benigno que genere esta proteína, o también puede haber situaciones de cuadros infecciosos que la puedan elevar. Afortunadamente, con la tecnología que hemos ido de la mano, la resonancia magnética vino a modificar esta situación. Y entonces ha disminuido, imagínense, el número es muy interesante. Antes, cuando había un antígeno prostático elevado, que no entra en tantas características de si es antígeno libre, zona gris, que son ya temas un poquito más para los médicos, es hablar claro que si el antígeno estaba antes elevado, era un indicativo total de biopsia. Ahorita tenemos una herramienta que debemos de utilizar y que realmente hemos tenido mucha experiencia, que es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata contrastada. Y esta resonancia se ha demostrado en varios papers internacionales que reduce 33% de biopsias previamente indicadas. Es decir, que si nosotros tenemos un antígeno prostático que se elevó y hacemos un complemento con la resonancia magnética, podemos tener una claridad de qué paciente debemos de indicarle la biopsia, ¿de acuerdo? Y vamos más allá. Una vez que la resonancia detecta en qué zona está la zona de sospecha, no solamente indica que se tenga que hacer la biopsia, sino que finalmente contamos actualmente con un brazo robótico que es una fusión entre la resonancia magnética con el ultrasonido, y que también tenemos la fortuna de todos los grupos de médicos que estamos aquí, de haber sido finalmente el Star Médica el primer hospital en realizar la biopsia con Artemis. Artemis siempre hablamos que es como si fuera un francotirador, que esto lo que hace es, hacemos una recolección en tercera dimensión de toda la estructura de la próstata. Esa imagen, lo que hace este tipo de sistema es hacer como un GPS, como un mapa, y entonces en el momento que empezamos a hacer un ultrasonido en tiempo real, lo que va a generar es que nos diga exactamente dónde está el foco de mayor riesgo, de mayor posibilidad de ser un cáncer de próstata. Entonces me parece que estos dos puntos son bien importantes para que nos llevemos mucha claridad de que finalmente tenemos que ser cautos con los resultados y acercarnos a los expertos. Y por último, hay un valor predictivo muy interesante que se llama densidad del antígeno prostático. ¿Esto qué tiene que ver? Y creo que es algo sencillo de entender. Si tengo mucha próstata, una próstata pesa normalmente 20 gramos, pero si yo tengo una próstata que hemos llegado a tener de 200, 300 gramos y tengo un antígeno de 10, que lo normal es 4, mi densidad es la relación que significa, si tengo mucho tejido prostático y tengo algo de antígeno prostático, es decir, que está compensado, podríamos pensar que es un tejido de tipo benigno. Pero ojo, si tengo un antígeno muy elevado y próstata de grado normal, 20 gramos, hay que ser cuidadosos porque ese paciente tiene alto riesgo de cáncer. Entonces serían los dos puntos que me parece que serían interesantes saber platicar. Claro. Muchísimas gracias. Sobre todo, es extraordinario que en compañía de su conocimiento y la tecnología de nuestro hospital, los métodos de diagnóstico cada vez pueden ser un poco más amigables y más certeros. Entonces, agradecemos muchísimo su experiencia y todo el expertise que tienen en la parte clínica. Muchísimas gracias, doctores. Continuando con el tema, ¿qué tan común es el cáncer de próstata en la población? Bueno, hay una estadística en la cual dice que 1 de cada 8 hombres puede presentar cáncer de próstata. Pero realmente el cáncer de próstata es el primer cáncer en el hombre, ¿no? Y de 1 de cada 40 puede fallecer del cáncer de próstata. De aquí que el screening prostático, que es la revisión continua o cotidiana en el hombre, la finalidad es, pues evidentemente, ver la salud del hombre y si es que presenta cáncer de próstata, que se localice en etapas tempranas para llegar a un tratamiento curativo. Entonces, realmente eso es muy importante, es muy frecuente el cáncer de próstata, sobre todo por la cantidad de hombres que se presenta. Y evidentemente cáncer de próstata, el cáncer como tal, cáncer, sí puede llegar a una mortalidad, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante, ¿no? Aquí, Muchísimas bueno, gracias. en cuanto a esto de la frecuencia del cáncer de próstata, hay que considerar que es un cáncer relacionado con la edad, ¿no? En estadísticas nacionales sí es la segunda causa de muerte por cáncer, el cáncer de
pulmón, desafortunadamente, sigue siendo por la cuestión del tabaquismo bastante importante, pero en el hombre esta puede ser la segunda causa de muerte como tal, ¿sí? Y es un cáncer que está relacionado con la edad. Precisamente por eso el inicio de la detección, ¿sí?, empieza principalmente para los pacientes que tienen antecedentes familiares con cáncer de próstata desde los 40 años. Y si los resultados son adecuados, se pueden espaciar un poco hasta 45 y tal vez 50, ¿sí? Pero a partir de los 50 años sí es muy importante realizar los estudios de detección para poder tener un panorama de este paciente, ¿no? El cáncer de próstata no suele ser un cáncer que por lo menos de inicio sea muy agresivo, por lo que da mucho tiempo para poder detectarlo. ¿Sí? La mortalidad de este cáncer es bastante alta, pero eso es precisamente porque estamos fallando en la detección. ¿Ajá? Porque durante tiempo, meses, a veces incluso años, este cáncer puede permitir dar otro tipo de tratamientos, ¿no? Se dice incluso que pacientes de más de 90 años, por ejemplo, pueden llegar a tener en su mayoría por lo menos alguna proporción de cáncer en su próstata, ¿no? Entonces, este es un padecimiento completamente relacionado con la edad. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. ¿El cáncer de próstata es curable, doctor Muez? Sí, por supuesto. Hoy yo creo que es de las enfermedades que más avances hemos tenido, tanto en la parte tecnológica como en la parte de tratamiento como quimioterapias, pero yo creo que vuelvo a lo mismo que comentó el doctor González y el doctor Bonilla, la prevención va a ser el éxito. O sea, si nosotros, más que la prevención, la detección oportuna, porque desafortunadamente hay cuestiones como el ser hombre, la edad y la herencia, que eso no lo podemos modificar, ¿no? Y fíjate que a colación me viene esta, antes de darte la respuesta de qué tan curable es, de que sí existen algunas situaciones que han demostrado que disminuyen la probabilidad de tener el cáncer de próstata. Y dentro de estas está curiosamente la eyaculación. Hay artículos muy conocidos donde finalmente se hicieron investigación sobre grupos que compararon durante alrededor de 10 años de seguimiento y veían que la parte de la eyaculación era un factor importante como factor externo para poder favorecer un cáncer de próstata. Entonces sabe que más de 3 a 5 eyaculaciones por semana disminuye el riesgo de cáncer de próstata y el grupo que eyaculaba menos era el que más tenía. Entonces, yéndonos a la base del problema es, si tenemos un cáncer que esté localizado, hablar de localizado es estar dentro de la glándula, que no se haya salido del tejido propiamente, ese tipo de cáncer es 95% curable, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la importancia y algo que en este mes, que es el mes del cáncer de próstata, hemos venido sonando mucho en redes sociales y en entrevistas de radio y televisión, es que finalmente cada uno de los que estamos escuchando aquí del auditorio y del foro, es que tenemos que ser héroes, y el ser héroes es tener conocimiento, y si tengo conocimiento y lo comparto y hago que alguien se haga un antígeno prostático y le puedo ayudar a detectarse un problema, estoy salvando una vida. Entonces, para ser héroes de la salud no se necesita ser médicos, ¿no? Entonces, la conclusión en la parte de tu pregunta de si es curable, claro que sí, pero ¿de qué va a depender? Del momento de la historia natural de la enfermedad. Si yo soy un paciente que desafortunadamente debuto porque voy al doctor, porque me duele la espalda y lo que tengo es una célula de próstata en el hueso porque tengo una metástasis, desafortunadamente se va a buscar tratamientos paliativos o tratamientos que frenen la historia natural de la enfermedad, pero no voy a tener una cura. Entonces, algo que hemos estado observando es que este tipo de detección oportuna nos puede dar la tasa de éxito. Vayamos más allá, si no nos preocupa tanto la parte, y eso hablo a nivel empresarial, en corporativos, ¿no? Que de repente lo que importa más es la parte económica, hasta por la parte económica hay que ser objetivos. Un paciente en un tratamiento de inicio puede ser un paciente que va a costar menos económicamente, más allá del sufrimiento del paciente. Entonces, yo creo que hoy la postura que tenemos que tomar todos es hacernos los antígenos prostáticos. Y por último, en esta parte, para dejar hablar a todos los demás colegas, es importante un ejercicio que siempre hago en los foros. Alguna vez me tocó dar una conferencia con médicos generales y la pregunta que lancé fue: ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros conocemos el antígeno prostático de nosotros mismos mayores de 40 años de edad o conocemos el antígeno prostático de un ser querido? En un foro de médicos, menos del 30% de la gente alzó la mano. Significa que ni nosotros los médicos estamos totalmente activos en este tipo de ser proactivos. Entonces los invitamos a que finalmente, después de esta charla, todos la primera pregunta que deben de sacar de este tipo de charla es: ¿cómo está mi antígeno prostático?
De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. En el dado caso de que ya fue diagnosticado con todo el protocolo que nos están mencionando de manera oportuna, etcétera, quisiera preguntarles qué tratamiento se puede recibir para el cáncer de próstata. Entiendo que cada tipo de cáncer tiene un protocolo y una atención distinta, entonces nos gustaría mucho que pudieran compartirnos el conocimiento de qué se puede hacer, siempre se puede hacer algo. Entonces, incluso en estos casos en los que tenemos la detección, ¿qué tipo de tratamientos puede recibir el paciente? Bueno, en realidad es un tema ahí sí ya muy extenso porque va a depender mucho de en qué etapa estás tomando el cáncer, ¿no? Pero en general podríamos dividir en dos aspectos. El primero es el curativo. Estamos buscando erradicar como tal el cáncer en el paciente. Y el segundo es el paliativo. Lo comentó el doctor Hans, cuando ya el cáncer está en una etapa en donde ya salió de la zona de la próstata, incluso de la región de la próstata, ya ha alcanzado su metástasis favorita del cáncer de próstata, es el hueso. Entonces, cuando ya alcanzan ese estadio, el tratamiento pues ya es más que nada de tipo paliativo, tratando de mejorar calidad de vida, ¿no? Pero en los que tomas todavía en estadios tempranos, el tratamiento curativo se podría dividir en dos también más, que sería el tratamiento quirúrgico y el tratamiento con radioterapia, ¿no? En este caso, el tratamiento quirúrgico ha tenido un avance muy, muy importante en los últimos 20 años en cuestiones anatómicas y, bueno, con el uso de la laparoscopía primero y recientemente con el robot. ¿Sí? Las disecciones que podemos hacer para la extracción, de eso se trata la cirugía del cáncer de próstata, extraer vesículas seminales, tratando de no dañar las estructuras aledañas importantes como es el esfínter de la uretra y los nervios que pasan al lado de la próstata. Entonces, actualmente está muy avanzada el tratamiento quirúrgico de los estadios tempranos para cáncer de próstata. Con el uso de esta tecnología podemos evitar o disminuir en un porcentaje importante la cantidad de complicaciones, ¿no? Que pues todas las cirugías pueden llegar a presentarlos, pero ahora la tecnología nos permite disminuir bastante, ¿no? Esas posibilidades. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Una pregunta más. ¿Todo crecimiento prostático es cáncer? ¿Qué tanta incidencia hay en un crecimiento prostático que realmente sea un tema oncológico o pudieran ser otro tipo de patologías? Doctor Muez, ¿nos pudieras ampliar un poquito esa duda? Sí, claro, gracias por la pregunta. La mayoría del tejido que crece es benigno, gracias a Dios. Y es más, el tejido que da sintomatología, el chorro urinario delgado, el pújulo al orinar, la frecuencia urinaria, el pararse en las noches, es más que nada un tejido benigno, ¿de acuerdo? Entonces, de repente esas imágenes que vemos de algún familiar, alguien conocido cercano con una sonda y que fue operado sin abrirse, que fue abordado de forma endoscópica, todo paciente que se abordó de forma endoscópica quiere decir que no hicieron ningún orificio, sino por la uretra se hizo el manejo y que se maneja el láser y hay diferentes tipos de láseres, todo ese tipo de patología es un tipo de patología benigna, ¿de acuerdo? Y también así como ha avanzado y platicaba el doctor González y el doctor Bonilla sobre la parte de robótica, laparoscópica, etcétera, para lo que es el tejido maligno, hoy por hoy también sabemos que cuando el paciente empieza a hacer su screening o la detección oportuna de cáncer de próstata, detectamos muchas veces sintomatología de tejido benigno que creció, que obstruyó y que finalmente algo relevante es que hoy por hoy tenemos algo de lo más nuevo. De hecho, con mucho orgullo lo decimos, ya que el staff, el grupo de Star Médica, fuimos el primer grupo que hizo un manejo con un abordaje que se llama Resum, que es una técnica de vaporización que ahora lo que permite es en 9 minutos operar a un paciente cuando es un tejido benigno que está generando obstrucción
Hacemos un procedimiento de 9 a 15 minutos donde el paciente se va el mismo día a casa. Y una de las ventajas que tiene y que realmente ha revolucionado la urología también esta parte de la técnica de Rezum es que permite que el paciente siga eyaculando. Si le preguntamos a muchos pacientes que toman medicina para poder orinar bien, para poder vaciar bien la vejiga, una de las causas o efectos colaterales que les desagrada es la eyaculación retrógrada. ¿Esto qué significa? Ausencia de eyaculado durante el momento del orgasmo. Entonces, la única técnica a nivel mundial que permite seguir eyaculando al paciente se llama Rezum, que es una vaporización de 9 a 15 minutos. Entonces, platico un poquito esto porque van de la mano. Cuando vamos haciendo el screening, la detección, vamos detectando, gracias a Dios, más casos de tipo de tejido benigno, pero que están generando una mala calidad de vida. Entonces, aquí el mensaje es que realmente hemos avanzado y revolucionado muchísimo la parte de la patología de próstata en cuanto a las opciones que tienen ustedes para tratarse. Y algo que también venimos comentando mucho, la globalización no solamente fue un tema de la parte de medios, sino la globalización abarcó también la medicina. Como ustedes pudieron ver, pues el doctor González estuvo en Mayo Clinic, el doctor Bonilla en Madrid, un servidor constantemente estamos en Cleveland y en Houston. Entonces, el mensaje es que deben de tener la certeza que la calidad médica y la tecnología la tenemos en Star Médica para poder brindar las mejores opciones de tratamiento de primer mundo. Esa es la realidad. Y para no hacerlo más largo, platico algo que pasó padrísimo. El primer Rezum que se hace aquí en Star Médica con el apoyo de la licenciada Olivia Navarro, era el primer caso que se hacía en todo el Bajío. Y entonces una cosa es ir con la parte de certificarse, ir a muchos casos clínicos que todos los médicos que estamos aquí lo hicimos, pero otra cosa es tomar el primer caso como titular. Y entonces lo que llevamos a cabo fue una cirugía donde fue una telemedicina, donde nos conectamos en el Metodista con el doctor Ricardo González, que es el jefe de servicio del Metodista, y operamos en conjunto a este paciente por medio de esta tecnología. Entonces, esto es lo que queremos compartir un poquito, la vivencia del día a día de lo que estamos viendo y hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos esta visión como el grupo más importante de medicina, en la parte del Bajío y a nivel nacional. Yo quiero retomar, perdón, es que interrumpa un poco la pregunta que hiciste, Olivia, porque efectivamente hay mucha confusión de parte de los pacientes en cuanto a cuestión de patologías y de síntomas, ¿no? De próstata, ¿no? La próstata básicamente puede tener 3 enfermedades: cáncer, crecimiento e inflamación. A veces se traslapan una con otra, pero el problema realmente que tenemos con cáncer de próstata es que el paciente se espera tener síntomas para hacerse sus primeras detecciones, cuando, como lo explicó bastante bien el doctor Bonilla, en realidad el cáncer de próstata no le va a dar como tal el cáncer, ¿sí? Síntomas, sino más bien su problema es el crecimiento, ¿no? Y también me congratulo con el doctor, pues efectivamente en México, y la verdad es que puedo decirlo orgulloso, Querétaro y el Star Médica tiene una tecnología importante, vaya, para tratar los diferentes tipos de padecimiento que tiene la próstata. Yo creo que somos vanguardia en Bajío y estamos a la par a nivel nacional, y podría atreverme a decir que a nivel internacional tenemos pues todo lo necesario pues para tratar a los pacientes en sus diferentes enfermedades, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, doctor. Situación que nosotros también como instalación hospitalaria, por supuesto, agradecemos por todo su preparación, su expertise. Sabemos que en todos los casos día a día luchan por prepararse y adoptar y arropar también las mejores prácticas a nivel internacional. Entonces, estamos convencidos que en conjunto con ustedes como médicos especialistas podemos ofertar las mejores opciones en México para los tratamientos de nuestros pacientes, sin lugar a dudas. Por último, ya para cerrar la sesión de preguntas, quisiera preguntarles si se puede prevenir el cáncer de próstata. Mucho se habla de la prevención como tal, pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes como especialistas acerca de la prevención de cáncer de próstata. Bueno, realmente no el riesgo de tener cáncer de próstata, pues bueno, hay varias causas hereditarias, como lo dijimos. Hay cuestiones ambientales, de alimentación, grasas de origen animal. También nos han indicado varios estudios en los cuales aumentan la posibilidad de tener cáncer de próstata. La raza negra tiene mayor posibilidad de tener cáncer de próstata. La raza asiática menos posibilidad, y eso también nos indica también que la alimentación puede ser algo importante.
Como dijo el doctor Hans, también hay varios estudios en los cuales la eyaculación también puede traer como consecuencia disminución de la misma. Entonces, hasta recomiendan por cuestiones de otro tipo de índoles como la inflamatoria, que 3 a 4 eyaculaciones por semana es muy adecuado. También ayudan a prevenir en ciertos estudios. Hay ciertos alimentos como algunos carotenos, como es el licopeno, que se presentan en jitomates, por ejemplo. También hay varios estudios en los cuales nos indican que nos disminuyen también la posibilidad de tener cáncer de próstata. Realmente la cuestión alimentaria, el ejercicio, el tener buen screening, saber antecedentes hereditarios y todo eso nos va a ayudar mucho, sobre todo para la prevención o el diagnóstico oportuno si es que se presenta en un hombre, ¿no? El cáncer de próstata. Entonces, pues con todos estos elementos que les he mencionado, creo que nos da una idea en las cuales qué alimentación, qué tenemos que hacer para tener una buena prevención, sobre todo en la salud masculina, y sobre todo qué hacer y con quién acudir, ¿no? Bueno, un factor adicional para esta cuestión. Realmente, en esto tenemos factores que son modificables y no modificables, ¿no? En esta situación, los más importantes, los factores que se han determinado que sí efectivamente están ligados a la aparición del cáncer de próstata, son la herencia como primer lugar, y ese, pues, obviamente entra en los no modificables. ¿Sí? Y la raza, que está un poco ligado con los niveles de testosterona, ¿no? Que pueden llegar a tener en ciertas razas. Y luego uno de los no modificables, varios de los que comentó el doctor Bonilla, pero uno de los no modificables es también la aparición de infecciones prostáticas recurrentes. También está relacionado que pacientes que tienen estas características pueden llegar a tener un cierto riesgo. También no quiere decir que un paciente que tiene infecciones va a desarrollar cáncer, pero sí es un factor que hay que cuidar, ¿no? Para tratar de evitar, ¿no? el desarrollo de. Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Sin lugar a dudas, este tema es de mucha importancia para quienes nos están sintonizando y precisamente por ello, pues ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas que nos están haciendo en vivo. La primera pregunta es de Esme y nos pregunta si es cierto que el ácido fólico previene el cáncer de próstata. Doctor Muez, ¿nos pudieras apoyar con la respuesta? Realmente hay muchísimos metaanálisis que han demostrado que no hay una correlación que el ácido fólico disminuya la activación del cáncer de próstata usando el ácido fólico. Entonces, la respuesta sería no, no porque no hay un sustento, ¿de acuerdo? Muchos empezó a hablar del zinc, de muchísimos elementos, pero realmente hoy por hoy en metaanálisis no hay algo que lo sostenga en ese sentido. Entonces, el único comentario sería sí mantener la parte del ejercicio de una dieta balanceada, y lo que sí ha llegado a ser un poquito controversial, pero tiene un poquito más de sustento, es el consumo del licopeno, que finalmente el licopeno más bien es un estabilizador para que la célula no se malignice, ¿de acuerdo? Pero no significa que no pueda activarse el cáncer, pero finalmente el consumo de frutos rojos, de alimentos de color rojo, el vino tinto tiene más correlación que el ácido fólico. De hecho, de momento los metaanálisis no lo sostienen como una causa real. De acuerdo, muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta la hace Jessica Torres. ¿Cuál es uno de los primeros síntomas del cáncer de próstata? Doctor Bonilla, si gusta. Bueno, realmente, como lo dijimos en un inicio, el cáncer de próstata realmente no da síntomas hasta etapas muy tardías. En ocasiones vienen aquí pacientes con síntomas de crecimiento benigno, que es la hiperplasia prostática, en la cual, pues bueno, ya en el estudio que se da en la consulta se diagnostica un cáncer de próstata afortunadamente, pero realmente no es la causante de síntomas el cáncer de próstata. Si hablamos ya más, pues ya un síntoma en etapas tardías del cáncer de próstata, pues como lo comentó el doctor en un momento dado, es el dolor óseo, porque el primer órgano a distancia o metástasis a distancia que da el cáncer de próstata es a hueso, y principalmente en columna, entonces dolor de espalda y esas cuestiones que puede traer como primer causa, primer síntoma que puede haber, hematuria, que es sangrado en la manera de
en la orina o sangrado en la eyaculación, pero realmente como respuesta inicial pues no da síntomas, pero en etapas tardías pues ya, sí puede dar algunos síntomas pues muy desagradables como les estoy comentando. De acuerdo. De ahí la importancia de los chequeos, ¿no? Frecuentes. Sí, tengo, bueno, una anécdota, pues, en ese sentido del primer síntoma que menciona perfectamente, doctor Bonilla. Yo tuve un paciente que su primer síntoma fue que tuvo una caída y en esa caída tuvo una fractura de cadera. Y con esa fractura, el ortopedista vio que, pues, estaba, digo, era una caída normal, bueno, no normal, pues, pero sí, no de una altura lo suficiente. Y ahí fue donde vieron que el problema era que estaba infiltrado al hueso un cáncer y a través de los estudios determinamos que pues era la próstata, ¿no? Entonces, así de grave puede ser el primer síntoma, ¿no? de cáncer, ¿no? Y también no tener pacientes así, pero sí hay casos documentados en donde el primer síntoma es una fractura de una vértebra, por ejemplo, ¿no? Así pueden estar de avanzado. Es como un hallazgo. Muy bien, siguientes preguntas. Déjenme revisar. Nos pregunta Juan Manuel Mijares, ¿qué condiciones diferentes al cáncer de próstata pueden elevar el nivel de antígeno prostático? Pasa, Enrique. Bueno, las había comentado de hecho el doctor González y realmente son si recordamos las tres causas que puede originar una próstata, por ejemplo, las tres diferentes entidades patológicas, sería inflamación que se llama prostatitis. Esto también es importante mencionarlo porque un paciente joven puede tener antígeno prostático elevado y no ser cáncer, ser una exposición a una bacteria, a un microorganismo, y eso se llama prostatitis. La segunda es tener muchísimo tejido en crecimiento que se llama hiperplasia prostática, que es un tejido benigno que evidentemente al tener mayor cantidad de células produce mayor cantidad de proteínas y estas proteínas evidentemente son el antígeno prostático. Y finalmente el cáncer de próstata. Entonces, si recordamos esto muy sencillo que sería inflamación, crecimiento bueno y cáncer, podemos identificar que no todo lo que es antígeno elevado es igual al cáncer, pero al final de cuentas de todos estos tres, el más importante que no podemos omitir es el cáncer de próstata, porque los otros dos, finalmente, de no dar síntomas o dar inflamación o dar una sintomatología que nos afecte nuestra calidad de vida, no pone en riesgo nuestra vida. En cambio, el cáncer de próstata sí. Entonces, esas serían las tres causas por las cuales puedes elevar un antígeno prostático. De acuerdo, muchas gracias. Y finalmente vamos con la última pregunta de David Martínez. ¿Hay actividades físicas o golpes que puedan provocar un cáncer de próstata? Doctor Bonilla. Realmente no está bien identificado esto. Realmente no hay ningún estudio de metanálisis que demuestre este tipo de actividades. Por ejemplo, muchas veces vienen aquí pacientes que sí pueden, otro tipo de inflamaciones, como los ciclistas, ¿no? Los que montan caballos, están mucho tiempo en moto, pues puede en un cierto momento inflamar próstata, pero realmente en pocas ocasiones. Realmente, golpes o alguna actividad física que cause cáncer de próstata está descartado. De acuerdo. Muchísimas gracias. Pues doctores, muchísimas gracias por aclarar las dudas de quienes nos están viendo. Sin lugar a dudas, para nosotros como hospital es un verdadero privilegio y un honor poder contar con su práctica médica en nuestras instalaciones. Y bueno, antes de pasar al giveaway, les recuerdo que ampliamos la vigencia de nuestras promociones de salud masculina al 31 de diciembre. Y ahora sí pasamos en esta sesión al giveaway. Entonces, el día de hoy el ganador será el primero que responda a la siguiente pregunta correctamente. ¿Es hereditario el cáncer de próstata? La pregunta que tienen que contestar es si es hereditario el cáncer de próstata. Al primero que conteste, le será acreedor o ganador a un check-up de salud masculina que incluye una biometría hemática, química sanguínea de 24 elementos, examen general de orina, electrocardiograma, hemoglobina, rayos X, valoración médica.
Adicionalmente, si el ganador resulta tener más de 40 años, como bien lo mencionaban los doctores, pues se requiere un par de estudios adicionales, los cuales también estarán incluidos. Recuerden que la detección oportuna del cáncer de próstata es un factor de cambio del cual tú tienes el control y podría salvar tu vida. Hazlo por lo que te mueve, infórmate y revísate. ¿Listo? Producción, ¿tenemos ya al ganador? Aún no. Muy bien. Entonces, una vez que tengamos al ganador, repito la pregunta, que si el cáncer de próstata es hereditario, si hay carga genética. La verdad es que podría yo contestarlo sin ningún problema, pero no puedo participar en la misma. Entonces, doctores, no sé si hay algo más en lo que nos hacen la respuesta del giveaway que quisieran compartir con nosotros, alguna otra información relevante. No, pues bueno, de mi parte, nuevamente agradecer las facilidades del hospital que nos da para poder acercarnos con los pacientes y reiterar mis felicitaciones a la persona, paciente, familiar que está viendo este tipo de lives porque se está queriendo informar y la información pues es lo principal para poder tener un adecuado diagnóstico. Entonces, muchas felicidades por estar aquí acompañándonos. Al contrario, muchas gracias. Doctor Bonilla, ¿alguna información que quisieras compartir con nosotros adicionalmente? Correcto, ya con este tipo de pláticas que tenemos, agradecidos por parte de nosotros los médicos, porque también nos facilita un poco el trabajo y nos da mucho gusto la mejor evolución de los enfermedades de nuestros pacientes, en lo cual pues, nos da idea y va a estar cambiando la manera de pensar de nosotros los mexicanos, en los cuales pues que tener una prevención en la medicina, no solamente la cuestión de salud, sino también cuestión económica. Va a estar cambiando poco a poco y con este tipo de pláticas que nos estamos dando nos da idea también de en qué estamos, en qué debemos de hacer y también en dónde acudir, que realmente nosotros tenemos todo lo necesario para el tratamiento de vanguardia a nivel internacional, porque realmente no es lo que lo diga el doctor Hans, el doctor González o un servidor, sino que nosotros pues realmente con esta preparación ocupamos guías internacionales y con ello ocupar el tratamiento adecuado a seguir, que lo tenemos, ¿no? Entonces, pues el mejor promoción que tenemos hoy por hoy es de palabra en palabra, o sea, de familiar en familiar, de amigo a amigo, y pues ojalá que el que haya visto este live le haya servido bastante y que pase la voz para que tenga una buena prevención, ¿no? de salud. Muchas gracias por la invitación, por cierto. Al contrario, muchas gracias. Doctor Muez, si quisieras compartirnos alguna información relevante. Antes que nada, agradecerles a ustedes como Grupo Star Médica por siempre estar a la vanguardia en todos los sentidos. Realmente, como bien lo dice el título de Star Médica, es un espacio humano. Entonces, finalmente lo que hemos dicho, esto lo que queremos es ayudar a que la gente tenga a que tengamos mejor calidad de vida. Es importante la parte de difusión y algo que cada día hemos venido observando es que México ha crecido en todo y no nos podemos quedar atrás en salud. Y un aliado muy fuerte en este crecimiento ha sido pues, el Grupo Star Médica que ha confiado, que ha invertido, que está trayendo tecnología y que está haciendo un diferencial, que estamos innovando, ¿no? La vida es innovar. Entonces, la verdad es que yo feliz de este tipo de foros. A mí me encantaría conectarnos todos en el foro, hacer una mesa redonda. Ya por ahí hicimos una vez un maridaje que fue una maravilla. Entonces, pues lanzar nuevas ideas, que se vayan de esta charla nada más sabiendo que pueden salvar una vida, que en serio se vuelvan un héroe, que el cáncer de próstata no da síntomas y que desafortunadamente el cáncer de próstata pues, no avisa a nadie y para esto no hay ningún aspecto que te cambie si la parte cultural o la parte económica no tiene nada que ver. Todos somos seres humanos, todos estamos en riesgo, todos hemos tenido una gente cercana con cáncer de próstata. Y la verdad es que nosotros como médicos, y yo creo que así lo sentimos todo el gremio, cuando das una noticia donde no hay nada que ofrecer, donde no podemos ayudarlos, donde por más que tengamos los conocimientos y ese conocimiento nos dice que la historia natural de la enfermedad por el estado que está llegando el paciente, no vamos a poder frenar o quitar esa patología, créanme que es una decepción.
Entonces, la verdad es que con este tipo de foros lo que estamos logrando es concientizar, y si concientizamos vamos a lograr un mejor México, una mejor calidad de vida. Y pues yo creo que todos lo que tenemos, lo más valioso que tiene cada ser humano es pues, nuestro organismo, nuestra salud. Nada lo puede comprar, ¿no? Entonces, cuídense mucho, nos tenemos que cuidar todos, acudan con el médico de mayor confianza. Finalmente, esta labor que hacemos es con la intención de compartir un poquito de los orígenes. Cuando estudiamos medicina, la medicina, nuestro origen principal es la parte social. Y en este sentido no es tanto que vengan con un servidor a consulta en absoluto, con que vayan con cualquier colega. Esto lo que nos permite es finalmente estar impactando en la vida de los seres humanos. Entonces, pues ahora sí que a salir con todo, a hacer la parte de difusión. Y ya para cerrar un poquito, siempre tenemos muchas charlas del Mundial y platicamos de muchísimas cosas y chistes. Y un día le dedicamos en esa charla de amigos, de familia, 5 minutos a preguntar o a poder aclarar, pues que finalmente el cáncer de próstata es el cáncer número 1 del hombre. Muy probablemente podemos hacer un impacto en la vida de cada uno de los seres humanos. Y muchas gracias por la invitación, Oli. Gracias a los colegas, para mí es un honor estar con ellos. Al contrario, la verdad es que para nosotros es un enorme placer y estaremos trabajando en convertirnos en esos héroes que mencionan. Muy bien, entonces, regresando, ya tenemos ganador. A la persona de la pregunta, sí, el ganador de nuestro giveaway es Gustavo Emanuel. Muchas felicidades, Gustavo Emanuel. En breve nos estaremos comunicando contigo para poderte dar este giveaway, sobre todo con todo el cariño y todo el amor de poder cuidarte. Muchísimas gracias a quienes estuvieron con nosotros durante este en vivo. Este espacio es organizado para compartirles información de salud y aclarar sus dudas. Adopten el hábito de cuidarse e inicien la conversación. No olviden compartir esta plática con las personas que más aman y mantenerse al tanto en nuestras redes sociales. Por cierto, ¿han notado que hay muchas personas con enfermedades respiratorias en últimas fechas? ¿Quieren saber por qué y qué podemos hacer? El día de mañana tendremos una transmisión donde hablaremos de esta situación a través de Facebook y YouTube a las 7 de la noche. No se lo pierdan. Buenas noches y muchísimas gracias. Hasta la próxima.